ha scelto, Cristo ti ha unto, sacerdote in eterno, fragranza del Libano, la tua santità espandi su noi con l'olio della santità. Consacrato con l'olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali, dall'eremo santo tocca anche noi con l'olio di esultanza. Lenisci le ferite dei cuori, soccorri anche noi, guarisci le malattie dell'anima e dei corpi, taumaturgo potente, San Charbel, amico dei sofferenti. Accesa nella notte è la tua lampada, San Charbel. La tua preghiera è più potente dell'acqua dell'umana fragilità. La tua fede è più grande di ogni oscurità. Sei fiorito come palma, sei cresciuto come i cedri del Libano, eremita santo,
intercedi presso il Signore perché ci doni la pace del cuore. Cristo ti ha scelto, Cristo ti ha unto, sacerdote in eterno, fragranza del Libano. La tua santità espandi su noi con l'olio della santità. Dio ti ha consacrato con l'olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Dall'eremo santo tocca anche noi con l'olio di esultanza. Lenisci le ferite dei cuori, soccorri anche noi, guarisci le malattie dell'anima e dei corpi, taumaturgo potente,
San Charbel, amico dei sofferenti. Accesa nella notte è la tua lampada, San Charbel. La tua preghiera è più potente dell'acqua dell'umana fragilità. La tua fede è più grande di ogni oscurità. Sei fiorito come palma, sei cresciuto. Salve Charbel, Santo de Dios, del Líbano, Él lo eligió, enamorado del Señor, monje ermitaño permaneció. Salve, salve Charbel, Santo de Dios, salve Charbel, Santo de Dios, del Líbano, Él lo eligió. Tú que viviste la oración, noche y día siempre en unión, alegre con María en su misión. Salve, salve, Santo de Dios, del Líbano, Él lo eligió. Por tu entrega Dios le otorgó a su cuerpo la incorrupción. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a este programa especial durante una semana tendremos catequesis sobre este santo libanés, San Charbel. Y bueno, el día de hoy, lunes, comenzamos esta serie de catequesis con el tema de la Iglesia Católica, familias litúrgicas y los ritos católicos. Pues para comenzar con este programa especial, quisiera saludar a todas las páginas que se están conectando en este en vivo. Gracias por conectarse. Los invito a que compartan esta transmisión para que más gente se una y que conozcamos juntos a este santo libanés. Y también los invito a que nos dejen un like o un me encanta y algún comentario aquí en este en vivo. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar con esta primera catequesis. Y bueno, en este momento los invito a que me acompañen a ver este video especial acerca de esta catequesis. Como les repito, el tema de hoy es las familias
la Iglesia Católica, las familias litúrgicas y los diferentes ritos católicos. Entonces, hermanos, el tema de hoy está buenísimo, se los recomiendo, quédense aquí. Vamos juntos a aprender de la riqueza de la Iglesia Católica, de esta Iglesia universal que hay por todo el mundo, desde el occidente hasta el oriente. Así que bueno, vamos a ver este video introductorio para irnos empapando un poquito acerca de la catequesis del día de hoy. La Iglesia Católica no se limita al rito romano. Es una gran comunión de 24 iglesias, siendo una occidental y 23 orientales. El término católico proviene del latín que significa universal. El ser católicos habla de unidad, de universalidad, de que en donde sea que estés parado, un católico siempre cree lo mismo y su fe es igual. No obstante, para la sorpresa de algunos, aunque somos una iglesia, estamos integrados por 24 iglesias autónomas. Sí, somos una, pero somos 24. La Iglesia Católica está compuesta por una iglesia occidental y 23 orientales, todas ellas en comunión, todas ellas con los mismos dogmas y doctrinas, todas ellas con el Papa a la cabeza, pero también con autonomía en algunos asuntos. Esa es parte de la riqueza de nuestra Santa Madre Iglesia, que acoge a sus hijos y en lugar de sembrar división, abraza las costumbres y formas de vivir la fe de diferentes comunidades bajo sus brazos de amor y los cobija bajo la guía de un solo pastor, el Papa. Pero para aclarar un poco más este tema, hoy nos acompaña el párroco de San Charbel de los Maronitas en Saltillo, el abuna Ulises Ramírez. Pues bien, después de haber visto este video introductorio sobre el tema de hoy, sobre esta catequesis tan rica que seguramente nos va a enriquecer muchísimo acerca de nuestra bella Iglesia Católica, vamos a presentar a Eric. Él es el coordinador de todas las peregrinaciones de este santo dentro de México y bueno, él nos va a dar un poquito de, va a presentar también al invitado del día de hoy, así que le damos la bienvenida. Hola Eric, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Puedes activar tu micrófono porque no te escuchamos. Oh, gracias. Ahí está. Hola, ¿qué tal, Yolo? Buenas noches. Pues me da mucho gusto compartir con ustedes, con las páginas de la diócesis de Tabasco, mi diócesis madre, de ahí soy originario, con ustedes, que son de Ciudad Pemex, de mi parroquia, de la parroquia donde crecí, donde recibí la fe. Un saludo a Joaquín, al padre Tomás, a todos ustedes que están atrás de este apostolado virtual, haciendo lo posible. Gracias a todas las páginas de la diócesis que se están uniendo, de nuestra eparquía, a la página de Nuestra Señora del Líbano aquí en Puebla, a la página de la parroquia del Abuna Ulises allá en Saltillo, y pues gracias a todos los que nos están mirando. Agradecemos a la diócesis de Tabasco por recibir las reliquias de San Charbel, ellos son los primeros, y también por esta apertura, por esta gran organización que tienen, por estas catequesis virtuales que también se están dando en el marco de preparación para ustedes en Tabasco, pero también es el inicio de la peregrinación, el primer lugar que las reliquias de San Charbel, bendiciendo y consolando nuestra patria, van a visitar. Es la diócesis de Tabasco. Entonces se ha preparado esta serie de catequesis virtuales con live online y con todos allá en la diócesis para que conozcan más sobre San Charbel y todo el origen de San Charbel. O sea, ¿por qué San Charbel es maronita? ¿Quiénes son los maronitas? ¿Qué son las iglesias orientales? ¿Qué es la Iglesia Católica? Pues me da mucho gusto este trabajo que estamos haciendo en la diócesis, el nivel de comunión que tienen los padres, y pues les doy la bienvenida al padre Ulises, que es nuestro primer catequista de este día, de esta semana. Mañana hay una sorpresa por ahí, nuestro obispo estará, y el custodio de las reliquias, que es el párroco de Nuestra Señora del Líbano, el padre Jonathan. Mañana lo van a conocer
todos los tabasqueños y lo va a conocer todo México. Pues bien, ya con esta introducción, Eric, muchas gracias por pues compartir con la gente, también por los agradecimientos, ¿verdad? Es importante conocer la riqueza de nuestra Iglesia Católica y bueno, qué mejor forma que hacerlo a través de estos medios digitales que nos dan la oportunidad de conectarnos en cualquier parte del mundo. Así es, Yolo. Gracias de verdad. Cuando pensamos en las catequesis virtuales, buscamos un equipo de jóvenes, las características las reunían ustedes. Dios bendiga este apostolado y todo lo que han hecho, preparado y elaborado. Nos veremos allá en Tabasco. Ya sé que van a estar ahí con las cámaras desde que bajen las reliquias hasta que se vayan. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Yolo. De verdad que Dios les pague con la abundancia de sus bienes. No, sabemos que todo es para la gloria de Dios y para que todos nosotros que pertenecemos a esta gran iglesia también sepamos que tenemos hermanos alrededor del mundo y que bueno, qué alegría poder tener hermanos en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y sentirse pues parte de esta iglesia universal que como es nuestra iglesia católica, que en cualquier parte pues sabemos que ahí está nuestra casa y ahí es donde está la casa de nuestro Padre. Así es. Qué gusto, vuelvo. Vámonos sin más preámbulos. ¿Ah, sí? Les presento al padre Ulises, le decimos Abuna Ulises, padre. Gracias, párroco de Saltillo, fue párroco de Nuestra Señora del Líbano y él nos hablará el día de hoy. Gracias, Yolo. Buenas noches, padre Ulises. Bienvenido a esta primera catequesis. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal todo por allá? Un saludo para la gente que nos está viendo. Hola Yolo, buenas noches. Un saludo para todo Tabasco y para ti. Gracias por permitirnos este espacio. Gracias a usted por estar aquí. Estamos ansiosos, emocionados de escuchar todo lo que nos viene a compartir esta catequesis acerca de los diferentes ritos que existe dentro de nuestra Iglesia Católica. Así que bueno, ¿qué tal si vamos comenzando con este tema que yo ya estoy emocionada por conocer acerca de nuestra Iglesia? Sí, vamos a ver si hacemos más como una plática. Uh-huh. Que no sea tanto tipo clase. Y aunque vamos a tener que utilizar una herramienta que es la historia. Uh-huh. Entonces, mediante la historia vamos a ir conociendo este tema de las familias litúrgicas y los ritos y cómo se conforma la Iglesia Católica. Fíjate que todos recordamos que el día de Pentecostés el Señor envió al Espíritu Santo sobre los apóstoles y entonces los apóstoles comenzaron a hablar en distintas lenguas y todos los entendían, nos dice San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y a partir de ahí los apóstoles salieron de Jerusalén para comenzar a llevar el Evangelio. De las primeras ciudades en donde el cristianismo se fue consolidando fue en Antioquía, uh-huh. que es una ciudad de las más importantes del Imperio Romano Antiguo, y allí en Antioquía, dice también el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, se les llamó cristianos por primera vez a los cristianos. Y ahí los apóstoles comenzaron a dejar una comunidad muy viva, una comunidad muy fuerte. Luego se fueron desarrollando otras comunidades. El cristianismo se fue expandiendo en Roma, que también fue la capital del imperio, en Constantinopla, en Alejandría, en la misma Jerusalén. Entonces, estas ciudades que eran como las ciudades principales de todo el imperio, fueron adquiriendo también una connotación importante dentro del cristianismo, porque ahí los cristianos pues se fueron, multiplicando y se fueron asentando. Entonces, claro, los judíos que vivían en Roma, que vivían en Antioquía, que vivían
en Alejandría, que vivían en Constantinopla, pues fueron adquiriendo de alguna u otra manera, pues también las costumbres del lugar en donde estaban. Y sobre todo aquellos que se hicieron al cristianismo originarios de esos lugares, pues ya tenían las costumbres y las tradiciones propias de la región en donde habían nacido. La carta a los Gálatas de San Pedro tiene una finalidad que es explicar a los nuevos cristianos venidos de los pueblos paganos, de la gentilidad, que como Jesucristo es la novedad, Él lo hace nuevo todo, el Antiguo Testamento había quedado atrás. Ya no estamos regidos por la ley, sino que ahora estamos regidos por la gracia, por la fe, explica San Pablo. Entonces, las costumbres judías, propiamente judías, pues fueron como diluyéndose dentro del cristianismo, sin desaparecer totalmente, pero ya no siendo como el eje que articulaba a las comunidades cristianas, porque las comunidades cristianas, siguiendo esta enseñanza, fueron más bien conquistando el terreno de la zona en donde estaban. Lo que le llamamos ahora inculturizar el evangelio, inculturizar la fe. Pues eso fue lo que ocurrió. Entonces, cada comunidad, la de Antioquía, la de Alejandría, la de Jerusalén, la de Roma, la de Constantinopla, pues fue marcando con su propio sello el cristianismo. Tal manera que no todos los cristianos de todos los lugares pues vivían de la misma manera la fe en el Señor Jesús, el misterio de la resurrección, sino que cada quien le fue dando el toque propio de su cultura. Entonces, estas ciudades que he mencionado son las que llamamos las familias litúrgicas: Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Estas familias litúrgicas fueron dando los distintos ritos litúrgicos con los cuales los cristianos celebramos la resurrección del Señor, los misterios de nuestra fe, los sacramentos. Pasado el tiempo, la iglesia de Jerusalén, por las propias características de esa región, se perdió. Se perdieron los ritos propios de la iglesia de Jerusalén y sus tradiciones. De tal manera que en la historia ya no tenemos pues un rito venido de ahí. Mientras que Constantinopla fue adquiriendo un mayor relieve, Antioquía se mantuvo y Alejandría también se mantuvo. Entonces, en la historia vemos cómo Constantinopla y Roma comienzan a tener una disputa en cuanto a la preeminencia de la una y de la otra. Porque, como todos recordamos en la historia, el emperador que vivía en Roma se trasladó a Bizancio, que después fue llamada Constantinopla en honor al emperador Constantino. Entonces, entre estas dos sedes, pues comenzó a haber esta disputa porque pues ahora en Constantinopla era la capital del imperio, ya no era Roma. Pues, ¿cuál es la más importante? Y tal. Entonces vinieron estas y comenzó a haber una ruptura entre las dos. Hay que decir que quien encabezaba, presidía la iglesia de cada una de estas ciudades importantes se le llamó desde la antigüedad patriarca. El patriarca es el que era la cabeza, y es de Constantinopla, de Antioquía, de Jerusalén, de Alejandría. Nunca así ocurrió con Roma. El obispo de Roma siempre se le llamó pues el obispo de Roma, o como después en el tiempo, el papa.
pero nunca como el patriarca de la Iglesia de Roma. Wow. Bueno, pues fíjate que en estas luchas, pues meramente políticas, una tontería del egoísmo humano, pues hubo esta ruptura entre Roma y Constantinopla. Siendo pues Constantinopla la sede del imperio, en donde estaba el emperador, pues cuando se separó de Roma y Roma de Constantinopla, porque ambas se excomulgaron mutuamente, es decir, el obispo de Roma excomulgó al patriarca de Constantinopla y el patriarca de Constantinopla excomulgó al papa. Entonces se separan. Y como el emperador estaba en Constantinopla, pues la mayoría de las iglesias que estaban en el oriente, pues se fueron con Constantinopla. Y pues prácticamente Roma se quedó con ella misma. Y así localizamos ya en la historia la iglesia oriental y la iglesia occidental. Los orientales, Constantinopla y todos los que se fueron con ella, y luego Roma, que se quedó en el oriente. Con Roma ocurrió algo muy particular porque en tiempos del emperador Carlomagno, este quiso unificar su imperio y lo unificó de todo a todo. Entonces, lo que hizo fue que la forma litúrgica de Roma se celebrara en todo su imperio. Porque había también otras formas litúrgicas que fueron surgiendo. De estas 5 familias litúrgicas se fueron como acoplando a otros lugares, siendo como estas la matriz, y luego ya esas fueron formando como otras formas litúrgicas, también inculturizando la región en donde se encontraban aquellos cristianos. Entonces, eso también ocurrió en Europa. Sabemos por pues, la teología litúrgica, y los que se dedican a estudiar la liturgia y la arqueología y tal, que existía, por ejemplo, el rito galicano de hoy Francia, el rito irlandés en Irlanda. En Italia sobrevivió el rito de Milano, el rito ambrosiano, pero pues como Carlomagno unificó en una sola forma litúrgica, que era la de Roma, a todo su imperio, pues prácticamente toda Europa tuvo que celebrar los sacramentos, la Santa Misa, conforme a lo establecido por el emperador Carlomagno, que era la forma de Roma. Entonces, toda Europa, digámoslo así, se romanizó litúrgicamente. Y lo pasaron los siglos, los europeos comenzaron esta expedición hacia más allá de sus confines, hasta que encontraron la hoy América, y claro, pues conforme fueron viniendo, pues trajeron con ellos la forma de celebrar la misa, que era el rito romano, y pues por eso en México, y en toda Latinoamérica, y en toda América, pues lo que conocemos como Iglesia Católica es la forma romana. Digo, y ocurrió también cuando los europeos bajaron hacia África y comenzaron a hacer expediciones y a colonizar África, pues también llevaron el rito romano. Y lo mismo ocurrió cuando fueron hacia el Extremo Oriente. Y por eso también en Japón, en Corea y en todas estas zonas, pues lo que se conoce. Entonces, providencialmente, porque así lo quiso la Divina Providencia, el rito romano se expandió por todo el mundo. Sí. Mientras la Iglesia de Oriente, pues se quedó como encerrada en sí misma. Y los que se fueron con Constantinopla dejaron de tener pues la unidad con Roma y por lo tanto con el Papa y por lo tanto con Pedro. Recordemos que a Pedro el Señor le dio las llaves del reino y la potestad de atar y desatar. Pues al separarse de Roma, pues se separan de Pedro, que es la roca en donde está cimentada la iglesia. De cualquier forma, hacia el siglo XVI, XVII,
varias de estas iglesias del Oriente que se habían ido con Constantinopla fueron regresando otra vez a Roma, a la unidad con el Papa. Y entonces es como se fueron configurando estas 24 iglesias dentro de la Iglesia Católica, que fueron regresando. Por eso tenemos católicos y ortodoxos en el Oriente. Los ortodoxos son los que se quedaron con Constantinopla sin el Papa. Y los orientales son los que se quedaron con Roma con el Papa. Pues los ortodoxos no son católicos, aunque tenemos prácticamente la misma fe, los mismos sacramentos, pero no están en unidad con el Papa. Y los católicos orientales sí estamos en unión con el Romano Pontífice y tenemos, pues, evidentemente la misma fe, los mismos sacramentos y tal. Ocurrió que entre estas iglesias del Oriente hubo una que nunca se separó de Roma, que eran los maronitas. Y esto fue por una razón circunstancial. Cuando los musulmanes comenzaron a subir desde Arabia Saudita hacia Palestina, Israel, Líbano, pues los maronitas que vivían en hoy la región afectada por el terremoto, entre Turquía y Siria, ahí vivían los maronitas. Entonces, como estaban subiendo los musulmanes para convertirlos o matarlos y no se convertían, lo que hicieron fue refugiarse en unas montañas que estaban muy cerca. Y esas montañas ahora son el país del Líbano. Bueno, pues ahí refugiados entre las montañas, pues como tenían el problema de los musulmanes, que no se dieron tanto cuenta, o si se dieron cuenta, pero pues no era su problema principal, esta división entre Roma y Constantinopla. Entonces, pues los maronitas nunca se fueron con Constantinopla, sino que siempre se quedaron unidos al Romano Pontífice. Pero como estaban ahí escondidos entre las montañas, pues Roma tampoco se dio cuenta que había unos católicos allí en medio de las montañas intentando resistir a los musulmanes. Cuando llegaron los cruzados a Medio Oriente, entonces se encontraron con unos que decían que eran católicos y que estaban en unión con el Papa. Entonces los cruzados decían, sí, pero ustedes pues tienen un catolicismo muy raro, se nos hace que no son católicos. Pero entonces los maronitas tuvieron que ratificar, por decirlo así, su profesión de fe y su unidad a Roma para que los cruzados que venían de Europa pues les creyeran que sí eran católicos. Pero a partir de ahí comenzó a haber como una latinización de las iglesias orientales. Es decir, si quieres demostrar que eres católico, pues tienes que seguir estas formas que son las de Roma. Y entonces, pues se fueron latinizando tanto los maronitas como aquellos que luego fueron regresando a la unión con Roma. Esto fue reparado por el Concilio Vaticano II. Así como el Concilio Vaticano II reformó la liturgia romana, pidió a los orientales que rescataran sus tradiciones más antiguas. Entonces, pues ahí tienes a todas las iglesias orientales buscando las fuentes para deslatinizar su propia vida litúrgica, sus tradiciones y tal, y recobrar su tradición más pura, más original. Bueno, pues en esta historia en donde se van entrelazando cuestiones políticas, herejías, guerras, pues la Iglesia Católica se consolidó por fin, en tiempos del Papa Benedicto XVI,
en 24 iglesias, que en el derecho se les llama iglesias sui juris, es decir, iglesias con su propio derecho, iglesias autónomas. Antes de Benedicto XVI había 22. El Papa Benedicto XVI, en este esfuerzo por rescatar las tradiciones más antiguas, pues le dio esa calidad de iglesias autónomas, iglesias sui juris, a 2 más. Y entonces por eso somos 24. Una latina y 23 orientales. Que no significa que estas 24 tienen una forma distinta de celebrar la liturgia. No existen 24 formas litúrgicas de celebrar la misa. Existen 24 iglesias autónomas que conforman la Iglesia Católica y digamos que existen litúrgicamente 7 ritos. Okay. 7 ritos litúrgicos. Habría que agregar 2 más que pertenecen a la Iglesia de Occidente, a la Iglesia Latina, que es el rito ambrosiano, una forma litúrgica, y el rito mozárabe, que es otra forma litúrgica propia de España. Que nada más se celebra en Toledo, y el rito ambrosiano, pues, en Milán. Pero no es que haya 24 formas litúrgicas de celebrar la misa, sino que más bien existe la forma antioquena. La forma antioquena se divide en 2, la de Antioquía se divide en 2, forma antioquena oriental, forma antioquena occidental. Los maronitas estamos en la occidental. La oriental la forma antioquena occidental pertenece a la iglesia Malabar y Malankar, que están en la India. Wow. Ahí Santo Tomás es el que llevó el evangelio, el apóstol Santo Tomás. Bueno, pues todas estas formas litúrgicas, digamos, alimentan la vida espiritual cristiana de estas 24 iglesias que conformamos todos la Iglesia Católica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace católica a una iglesia? Su comunión con el Papa, que está unida al Romano Pontífice. Si hay una comunidad de cristianos que no está en unidad con el Romano Pontífice, con el Papa, con el sucesor de Pedro, pues aunque sean cristianos, incluso aunque veneraran a la Virgen María, aunque tuvieran una misa muy similar a la de Roma, pues no son católicos. Okay. No son católicos. Lo que hace católico al católico es estar con Pedro y bajo Pedro. Y eso significa que todos estamos en comunión los unos con los otros. Los laicos están en comunión mediante su obispo, y el obispo está en comunión mediante con el Papa, ¿no? Así lo mismo los sacerdotes estamos en comunión mediante nuestro obispo, y el obispo pues está en comunión con el Papa. Si un obispo de una iglesia, digamos que algún día a don Gerardo se le cayeran, si se le fundieran los fusibles y le dijera, no, pues nos vamos a separar, Tabasco se va a separar de la comunión con el Papa, ¿no? Y ahora Tabasco va a ser la Iglesia Católica tabasqueña. Y a lo mejor, y en nuestra forma particular, vamos a dar pozol al terminar la misa, porque forma parte de nuestra cultura propia y tal, ¿no? Bueno, pues, pero ya no serían católicos, ¿no? Porque faltaría la unidad Sí. con el Romano Pontífice. Eso es lo que identifica a un católico. Entonces, ¿por qué los maronitas somos católicos? Bueno, una, porque nunca nos separamos del Papa, y 2, porque seguimos en unidad, en comunión con el Papa.
Es Ahora, muy sí, interesante toda esta parte de la historia porque uno podría escuchar que el rito maronita, que si los ortodoxos, que si la Iglesia del Oriente, y pero realmente uno no sabe cuáles son los antecedentes, ¿no? Realmente de dónde viene. Y es importante siempre ver este lado histórico para poder entender, pues, toda la historia de la iglesia, ¿no? Los cambios que hubo, cómo los discípulos se fueron esparciendo alrededor del mundo y que realmente pues todos estamos en comunión, como lo dijo usted, todo aquel que está en comunión con el Papa pues es católico. Entonces a mí se me hace muy increíble cómo uno puede ir, no sé, a cualquier parte y sabe que ahí está su casa, la Iglesia Católica, aunque el rito litúrgico sea diferente al romano, que pues todos los latinos estamos acostumbrados a este rito, ¿no? Y los que viven en Roma también, pero pues es algo bonito y es una riqueza de esta Iglesia Católica. Y bueno, me gustaría hacerle una pregunta. Si nos puede y yo, contar adelante. un poquito acerca del fundador San Marón, si es que no lo pronuncio mal, San San Marón. Marón, Ajá, sí. San Marón. Si nos puede Sí, contar un poquito acerca de él y también cómo es que la iglesia maronita llegó a México. Porque igual eso es ok. algo que desconocemos y que nos gustaría mucho que nos compartiera acerca de este fundador San Marón y cómo es que la iglesia, San Marón, perdón, y cómo es que la iglesia maronita llega a México. Ok. San Marón fue un monje ermitaño que vivía a la intemperie en la zona entre Turquía y Siria. Por ahí entre los bosques, a la intemperie, vivía este monje, que se fue haciendo muy famoso por su sabiduría y porque curaba a los enfermos. Entonces la gente de los poblados cercanos iba a buscarlo para pedirle su consejo o iba a buscarlo para que sanara a sus enfermos. Entonces fue tan grande su fama en la región que ya no solo no fueron a buscarlo, sino que se asentaron a vivir en los alrededores de los bosques en donde estaba San Marón. De San Marón sabemos por dos fuentes históricas, porque tampoco no hay mucho. Ujú. Como fue un monje que vivió solo en la Sí. intemperie de un bosque, pues no hay mucho al respecto. Un obispo que se llamaba Ciro de Teodosio, que escribió un libro de historia, pues él lo menciona. Ujú. Y existen cartas entre San Marón y San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo era originario de Antioquía. Supongo yo supongo, que en Antioquía había una escuela muy famosa de teología. Entonces ahí es a donde los de Antioquía pues iban a estudiar y los de la región cercana. Supongo yo que en algún momento en esa escuela de teología se encontraron San Juan Crisóstomo y San Marón, Ujú. hicieron migas y ya luego la vida pues los llevó a los dos por distintos caminos. A Juan Crisóstomo lo hicieron patriarca de Constantinopla, fíjate, siendo de Antioquía, se lo llevaron a Constantinopla para ser el patriarca y San Marón se fue a vivir a la intemperie a los bosques. Pero existen cartas en las que ambos se escribían y se alentaban para vivir cristianamente. Entonces, de ahí sabemos de la existencia de San Ok, Marón, aparte ok. pues, Ajá. de los asentamientos de los poblados que hubo a su alrededor. Muchos otros también quisieron imitar su forma de vida y se hicieron monjes como él. Y entonces, además de los poblados, fueron surgiendo también monasterios alrededor de San Marón. Entonces, dale que San Marón se murió teniendo un montón de gente a su alrededor que eran llamados los discípulos de Marón, sin la intención de él querer fundar nada, Ujú. ¿no? Sí, Ok. se murió, lo sepultaron en uno de los monasterios que después fue destruido por los musulmanes. El cuerpo no se sabe dónde quedó, la cabeza la rescataron y la mandaron a Florencia. Y en la Catedral de Florencia está la cabeza de San San Marón. Marón. Sí, bueno, pues ese fue San Marón. Ok. Y es así como surgen los maronitas alrededor de los discípulos de San Marón, pues, tanto los monjes, los sacerdotes y los laicos que se fueron asentando alrededor de él.
¿Cómo llegaron los maronitas a México? Bueno, pues por las migraciones libaneses, que a México comenzaron a llegar los libaneses entre 1870 y 1880, los primeros. Y se fueron, la mayoría todos llegaban al puerto de Veracruz, y de Veracruz pues ya se iban yendo a distintos lugares a probar suerte. Por el mismo problema, porque en 1860 hubo una gran masacre por parte de los musulmanes hacia los cristianos, que la mayoría de los cristianos de aquella región pues eran maronitas, entonces pues emigraron para poderse salvar. Y pues la segunda gran migración se dio al final de la Primera Guerra Mundial, en 1917. Para 1917, San Charbel ya tenía fama de santidad, y San Charbel murió en 1898. Entonces, para el término de la Primera Guerra Mundial, que hubo una segunda ola de migrantes libaneses, ya traían con él pues a su santo, San Charbel, que ya tenía fama de santidad. Y la tercera gran migración fue en 1975, con la guerra civil en Líbano, que duró casi hasta el año 2000. Pues ahí en 1975 hubo otra gran migración libanesa a México. Y es así como llaman los maronitas. Entonces, San Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, se preocupó por las iglesias orientales, porque muchos de los de las iglesias orientales habían migrado hacia América, se habían dejado sus países de origen. Y entonces dijo Pablo VI, pues si esto sigue así, los ritos orientales se van a extinguir, porque se van a latinizar, cosa muy lógica. Entonces va a haber en la iglesia pues una gran pérdida. Entonces San Pablo VI comenzó a hacer diócesis orientales junto a las diócesis latinas. Una de las primeras pues fueron las de Estados Unidos. Entonces, pues sí, está la diócesis por decirlo así, de Nueva York, y en la diócesis de Nueva York también hay una diócesis maronita y otras de otros ritos orientales. Entonces, San Juan Pablo II hizo una diócesis para los maronitas en México. Qué interesante, eso realmente no lo sabíamos. Bueno, al menos de mi parte desconocíamos esto de San Juan Pablo, ¿verdad? Que hizo, qué importancia igual esta diócesis. Tengo entendido que para los maronitas no se le llama diócesis, se le llama eparquía. Eparquía sí. Maronita. Sí, pues igual es bueno aprender, ¿no? La forma correcta de llamar, pues, a la diócesis, eparquía maronita. Y bueno, nos gustaría saber, igual, en qué ciudad de México podemos encontrar una iglesia maronita, o si hay en diferentes ciudades del país. ¿Dónde podríamos encontrar una? Sí, hay, pero todavía somos pocos. Okay. Tenemos en Puebla, Ajá. Ciudad de México 2, en Saltillo 1, Chihuahua 1, en Guadalajara 1. Okay. Y Pachuca en su momento también tendrá la suya, ya casi termina en la iglesia. Okay. Pues bueno, ahí está para toda la gente igual que nos está escuchando. Si alguien está interesada de ir a vivir pues una misa con este rito litúrgico maronita, pues podemos ir a estos lugares que mencionó Abuna, el Abuna Ulises. Y bueno, pues es bonito, ¿no? Darnos la oportunidad de vivir una misa con este rito, de conocer nuestra iglesia es importante también. Y pues bueno, en su experiencia vocacional, ¿cómo se hizo sacerdote maronita? Si nos canta un poquito de usted. Ok, sí, claro que sí. Yo soy originario de Chihuahua. Y en Chihuahua hay un sacerdote maronita de origen libanés, el padre Alberto Meuch. Y entonces, pues con mi familia asistíamos a la primera, por decirlo así, donde estaban haciendo la parroquia maronita. Y ahí íbamos a misa.
Entonces, pues me fui familiarizando porque pues se fue haciendo lo común para mi vida porque pues estaba creciendo en esa parroquia. Y entonces por eso, pues, como que lo lógico fue que el Señor me llamara por medio de la iglesia maronita al sacerdocio. Okay. Pues estaba viviendo mi fe, mi vida parroquial, pues ahí con los maronitas. Y si nos puede platicar un poquito acerca de este rito maronita, ¿no? Ese rito litúrgico maronita, cómo es la formación igual de los sacerdotes, que se les llama abuna, ¿verdad? Si no lo estoy pronunciando mal. Sí, está bien, está Sí, bien. Sí, ok. abuna es una palabra árabe, de origen semita, árabe, que significa padre, Ok. pero es una palabra particular para decirle padre a los sacerdotes. Ok. Sí, si nos platicar un poquito acerca de su formación sacerdotal, o si conoce alguna diferencia, ¿verdad? Que encontramos de acuerdo a la formación de un sacerdote romano que viene pues desde Roma, ¿verdad? A esta formación de un sacerdote maronita. ¿Qué diferencias podemos encontrar? Pues las personas que vemos quizás desconocemos estos diferentes ritos, pues bueno, sería interesante que nos platicara un poquito igual de estas diferencias. Mira, en la formación no hay muchas diferencias. Prácticamente la Santa Sede ha dispuesto como una formación universal para los sacerdotes. Ciertamente, cada rito habrá luego de afinar según sus propias tradiciones y costumbres, pero ya son cuestiones particulares muy propias. Digamos, la formación en general, la filosofía y la teología, todos estudiamos lo mismo. Y ya luego aspectos particulares, como por ejemplo, nosotros no estudiamos latín, pero sí arameo, que es la lengua litúrgica de la iglesia maronita. Hay una tradición que se le llama teología oriental, que sí es distinta a la teología occidental. Entonces, quizá nosotros profundizamos más en algunos autores de la teología oriental, quizá un poco más que los de la teología de Occidente, pero en general tiene que ser siempre la misma teología, y sobre todo la teología de corte tomista, es decir, de Santo Tomás, la que enseñaba Santo Tomás, pues esa, todos. Luego ya esos pequeños, quizá autores propios orientales. Ok, sí, fíjese, eso que habla ahorita pues todos llevan la misma base, ¿no? Nada más la diferencia entre el latín, que es lo que sigue los romanos, toda la iglesia occidente, y ahorita aprender el arameo. Bueno, se dice que el arameo es la lengua que habló Jesús. ¿Esto es correcto o no? ¿Qué nos puede decir de eso? Es correcto, el Señor Jesús, nuestro Señor, hablaba arameo. Okay, pero no es la misma, idéntica a la lengua litúrgica que nosotros utilizamos, no es. Okay. Nosotros utilizamos el siriaco, que es una forma del arameo. Ah, perfecto. No es el arameo tal cual lo hablaba Jesús, pero sí es arameo y le llamamos siriaco. Que, por ejemplo, el arameo no tenía grafía, no tenía letras. Era una lengua hablada, no era escrita. Okay. Entonces, para ponerla por escrito, se tomó el alfabeto siriaco, y es lo que se utiliza para escribir el arameo en siriaco. Ok, bastante interesante. Y por ejemplo, en las misas, ¿el idioma que se maneja es el español o en arameo o ambos? O quizás en un horario uno y en horario otro. No, es siempre la liturgia maronita, siempre ha sido, fue, y bueno, no sé si será, pero en lengua vernácula. Okay. Siempre se ha celebrado en lengua vernácula. Lo que pasa es que la lengua vernácula de un inicio, de un momento, pues era el siriaco, el arameo, que era lo que se hablaba en la región de Antioquía. Entonces, pues es lo que hablaban, pues así se celebraba la misa en siriaco, en arameo. Ahora, aquí en México, se celebra en español,
Y hay unas partes que están reglamentadas para que sean en arameo, en siriaco. Sobre todo la narración de la institución. Cuando se narra lo que hizo el Señor Jesús en la última cena, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, eso tiene que ser dicho en arameo. Ok, muy interesante. Ajá. Y lo demás en español. O sea que si se celebra la misa maronita ahí en Tabasco, va a ser en español, no se preocupe. Te va a celebrar. Perfecto, ¿no? Y hablando de eso de la misa, pues invitar a las personas a que, bueno, oye, a todas las personas que son de Tabasco, que vayamos a recibir las reliquias en Macuspana el día 15 de febrero. Y bueno, se va a celebrar una misa con este rito litúrgico maronita. ¿Es verdad, padre? Entiendo que sí. Ahí Eric es el que puede decirnos más al respecto, pero sí, entiendo que sí. Gracias a este corazón universal que tiene su obispo, el Monseñor Gerardo, con esa apertura hacia toda la iglesia, pues él ha permitido que sus fieles puedan, pues, disfrutar, saborear un poco más de la Iglesia Católica y conocer más de la Iglesia Católica. Pues muy agradecidos con Monseñor Gerardo, su obispo. Okay. Pues muchísimas gracias, padre. Abuna Ulises, muchísimas gracias por su tiempo, por esta catequesis tan enriquecedora de la historia, porque siempre es importante conocer la fuente de todo, ¿verdad? Cómo es que todas estas ritos litúrgicos vienen de una misma fuente, que pues es Dios, que pues es Jesús que dio la vida, y que bueno, que todos podemos gozar de estas riquezas de la Iglesia Católica, Iglesia Universal, y ahora ya sabemos que todos quienes estén en comunión con el Papa son católicos, y quienes no, aunque adoren, aunque alaben, aunque hagan todo como católicos, no lo son. Eso me ha quedado clarísimo, padre, de verdad, muchas gracias por aclarar tantas dudas que incluso yo tenía cuando nos informaron que íbamos a tener estas catequesis, igual me surgieron dudas, pero ahora definitivamente quedan aclaradas. Qué bueno, me da gusto, Yolo. Ojalá y también haya ayudado a varios de los que están escuchándonos. Sí, así es, pero estoy seguro que sí, toda la gente de aquí se va pues conociendo más de la fortuna de esta Iglesia Católica. Y muchísimas gracias por su tiempo, y también agradecemos a todas las páginas que están aquí conectadas con nosotros, estas páginas con las que estamos compartiendo pues esta catequesis, la página de Conferencia del Episcopado Mexicano SEM, la Diócesis de Tabasco, el Seminario de Tabasco, la Catedral de Tabasco, Parroquia Nuestra Señora del Líbano, Puebla, Parroquia San Charbel del Saltillo, Conexión Vital Radio de la Diócesis de Tuxpan, Veracruz, Parroquia La Inmaculada Concepción de Tabasco, Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Villa Macultepec y Parroquia San José, Ciudad Pemex. Y bueno, agradecemos su tiempo nuevamente a Abuna Ulises. Me llevo una palabra nueva, muy bonita también. Se me hace muy linda esta palabra Abuna para llamar a los padres. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo y un abrazo a Tabasco. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Invitado, cuando guste venir acá, tiene su casa, lo recibimos Gracias, con los brazos abiertos. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Bye. Pues bueno. Abuna, no te vayas para que nos bendigas. Ok, no me voy. El Señor esté con ustedes. Vamos. Y antes de que nos bendigan, vamos a rezar la oración, por favor. La oración de la peregrinación. Nos han pedido que también vayamos rezando esta oración que está preparada. Disculpa, Yolo. Sí. Le había dicho a Joaquín. No sé si no los vaya a poner. Sí, aquí la... bueno, entonces si mejor la puedes leer, mejor tú, la oración. Perfecto. Sí. ¿Tú la tienes a la mano o no? No la tengo a la mano. La tengo así, ya la tengo en la computadora, ya. Perfecto. Ya. Empieza, Yolo, adelante tú. Ok. Empezamos. Señor Dios, Padre bueno, que con ternura nos llamas hacia ti,
y nos consagras en el bautismo como un pueblo santo. Bendito seas. Míranos con agrado y dígnate derramar tu abundante bendición sobre nuestros corazones, por intercesión de San Charbel, amigo del silencio y la oración. Haz que aprendamos que el silencio no es complicidad, sino que ofrecido a ti, lo transformas en una elocuente voz que atrae a muchos a la verdad y se hace escuchar como la del humilde ermitaño maronita. Queremos transformar las adversidades con el corazón orante y unido a ti. Ayúdanos. Bendice y consuela a nuestra querida nación con el testimonio de santidad de San Charbel, quien alimentándose de la Eucaristía y amando siempre a la Santísima Virgen María, logró llegar a tu amistad. Que Santa María, Madre de Dios, nos guíe y nos cubra con su manto de amor. Amén. Amén. Ahora sí, Abuna, bendícenos. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, y la página oficial de las reliquias, que se llama San Charbel en México, los invitamos a todos ustedes a que sigan esta página para que poco a poco vayamos conociendo más sobre este santo libanés, San Charbel. Entonces, toda la gente que nos está viendo, los invito a que sigan esta página. Repito el nombre, página oficial de las reliquias. Se llama San Charbel en México. Entonces ahí está la invitación. Vamos a seguir esta cuenta, vamos a conocer a este santo, vamos a enriquecernos muchísimo de nuestra Iglesia Católica. Y bueno, Eric, cuéntanos un poquito acerca del tema de mañana para que nos dejes a todos con la emoción y nos conectemos a la siguiente catequesis. Mañana nos vemos, Yolo, a la misma hora. En estas páginas que nos han estado prestando el servicio de la tecnología para llegar a todos. Nos vemos a las 8 de la noche con el tema de los maronitas, su origen. Vamos a hablar sobre San Marón y también vamos a hablar sobre su asentamiento en México y la riqueza del rito. Ok, pues ahí está, hermanos, la invitación, el tema ya lo tienen. Conéctense todos el día de mañana, 8 de la noche, para llenarnos de información, de conocer nuestra iglesia, de poder hablar con seguridad, de poder compartir la palabra de Dios con la firmeza de saber que conocemos esta iglesia universal, que es la Iglesia Católica. Pues gracias, Yolo, gracias a todos, gracias a Ciudad Pemex. Que Dios nos bendiga. Y allá nos vemos con San Charbel. Aquí nos vemos, claro que sí. Que pasen todos una hermosa noche, hermanos. Bendiciones y nos vemos mañana. Hasta mañana. Salve, Charbel, Santo de Dios, el Líbano, él lo eligió. Enamorado del Señor, monte ermitaño permaneció. Salve, salve, Charbel, Santo de Dios. Salve, Charbel, Santo de Dios. El Líbano, él lo eligió. Tú que viviste la oración, noche y día siempre en unión, alegre con María en su misión. Salve, Charbel, Santo de Dios, el Líbano, él lo eligió. Por tu entrega Dios le otorgó a su cuerpo la incorrupción, soto de agua y sangre por la salvación. Salve, Charbel, Santo de Dios, el Líbano, él lo eligió.